Hola, estás escuchando Radio Culé y en el vídeo de hoy hablaremos sobre la marcha de Xavi. La marcha de Xavi, en fin, el que haya visto el vídeo anterior habrá visto que yo defendía que Xavi siguiese en el Barça por varios motivos. Entonces, claro, la marcha de Xavi, el ver que Xavi se va del Barça este año, el 30 de junio, claro, la verdad que no me hace gracia. Y bueno, sinceramente, me parece un error mm, que ojalá que el Barça no lo termine de pagar caro. Pero me parece un error muy gordo que Xavi, que se deje marchar a Xavi. Me parece un error fatal que se deje marchar a Xavi. Yo, como explico en el vídeo anterior, para mí la situación actual del Barça, Xavi a lo mejor puede que tenga algo de culpa, puede ser. Pero para mí en general no es el principal culpable ni mucho menos. Más que nada porque al final, por varios motivos en realidad, ¿no? Como explico en el vídeo de antes, por ejemplo, la falta de pivote, que para mí se nota. Para mí hay muchos goles del Barça durante esta temporada que se nota que le mete gol al Barça precisamente por la falta de un tío que esté defendiendo en el medio del campo. Tenemos un medio del campo que sí, que será muy bueno con la pelota, pero al mismo tiempo es muy frágil. Luego, además, la lesión de Gavi se está notando también. Entonces, en fin, o sea, entre la fragilidad defensiva del equipo, que para mí no es culpa de Xavi, sino para mí es más bien culpa de... Bueno, para mí en realidad tampoco es esa culpa de nadie, porque teniendo en cuenta la situación económica del Barça, que es una situación económica muy, muy complicada, claro, fichar jugadores es muy complicado también entonces, porque con el poco dinero que hay, ¿a quién fichas? A Oriol Romeo, que es a quien se ha fichado para el pivote, por ejemplo. Pues claro, este es el problema que tiene el Barça, ¿no? Entonces, claro, en realidad no es culpa de Xavi, tampoco me parece que tenga mucha culpa Laporta en este sentido, ¿no? En el tema de los fichajes. Entonces, claro, entre la falta de un pivote, que encima se lesiona a Gavi, que luego, como yo comenté en el vídeo anterior, también, que la gente siempre está comentando que este año el Barça tiene mejor plantilla que el año pasado, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque al final lo que yo explico antes, ¿no? O sea, te quedas sin pivote. Se te va Dembélé, que era el mejor jugador que tenías para el ataque. Y para sustituir a Dembélé, eh, traes a Joao Félix, que Joao Félix, como explico también en otros vídeos, para mí es un jugador muy bueno y que incluso puede encajar mejor que Dembélé en el Barça. Pero Joao Félix hasta el día de hoy ha sido un jugador irregular. Sí que es verdad que en estos últimos partidos Joao Félix ha dado un paso en adelante. Y de hecho, estos últimos partidos el Barça ha empezado a meter más goles. Pero claro, es verdad que la temporada no ha empezado hace 2 o 3 partidos. La temporada empezó en agosto y estamos en enero. Y ha habido muchísimos partidos donde Joao Félix no da el nivel. Y como yo explico en otros vídeos, no ha dado el nivel porque básicamente no ha querido darlo. Porque es un tío que no ha querido correr, básicamente. Entonces, entre que durante la temporada se ha notado la falta de Dembélé, se ha notado la falta de Gavi, se ha notado la falta de un pivote, que el año pasado teníamos a Busquets, que Busquets el año pasado, sinceramente, tampoco que fuese un superjugador. Ya Busquets el año pasado no era el Busquets del año 2012, por ejemplo, del año 2010. O sea, Busquets ya del año pasado en realidad ya era un jugador, en fin, o sea, había muchos jugadores en su posición que eran ya mejores que Busquets, pero bueno, pero quieras o no, Busquets sigue siendo un jugador decente y sobre todo es que era un pivote. Y este año el Barça no tiene pivote. Este año el único pivote que tiene el Barça es el de Romeo.
Que para mí Romeo, sinceramente, si tú le das una función única y exclusivamente defensiva, aún te vale, pero solo para defender. Si tú lo pones a sacar la pelota jugada y tal, ya aquello es un esperpento. Entonces, pero bueno. Digamos que Aurelio Romeo, el problema que tiene es que es un jugador que solo sabe hacer una cosa, pero es que en el Barça se necesita saber atacar y saber defender, si quiere ser pivote. Y Aurelio Romeo solo sabe defender. Entonces, pues bueno, en definitiva, y al final, Xavi está claro que en muchos partidos al final ha preferido tener una alineación un pelín más ofensiva y que el Barça intente meter más goles que tener una alineación tremendamente defensiva con Oriol Romeo y con el riesgo de que, por ejemplo, Oriol Romeo pierda la pelota en zonas delicadas del campo, ¿no? Que ya pasó algún partido también. Entonces, claro, Xavi esta temporada tenía que elegir entre o tener una mayor contundencia con Oriol Romeo en defensa o si no, tener una salida de balón más limpia poniendo a Gundogan, por ejemplo. Y esto es lo que ha hecho Xavi. Y claro, entonces, y bueno, lo que quiero decir es que Barça ha tenido muchos problemas para mí en este sentido, ¿no? La falta de pivote se ha notado, la lesión de Gavi, la marcha de Dembélé, en fin, ya con esto ya se ha notado. Y por esto para mí Xavi no tiene demasiada culpa. Es que no lo tiene. A ver, a lo mejor algo tiene, por supuesto, todo el mundo comete errores. Y en una temporada tan mala, a lo mejor Xavi también tiene algo de culpa, pero desde luego ni Xavi es el máximo responsable. O sea, realmente la culpa no la tiene Xavi, la culpa principal no la tiene Xavi, y desde luego la solución tampoco es que se vaya Xavi, tal como yo lo veo. Ah, y otro factor más, también las lesiones también en un momento dado de Valde y de Pedri, de Araujo, todo eso ha condicionado. Bueno, en específico de Pedri, ¿no? De Pedri que lleva mucho tiempo sin jugar, ha jugado muy pocos partidos y aún a día de hoy Pedri todavía tiene que recuperar el nivel que tenía antes de lesionarse a principio de temporada. Bueno, Pedri ha sido un jugador también muy castigado y esto también se ha notado, por supuesto. Se ha notado. También se ha notado la bajada de rendimiento de Lewandowski. También se ha notado. O sea que al final es un conjunto de cosas. Es un conjunto de cosas que, claro, decir que la culpa de esto es Xavi, pues cuanto menos me parece un poco un sinsentido, básicamente. Un sinsentido. Porque además, puedo insistir, como explico yo en otros vídeos, el Barça, dentro de lo que cabe, que sí, que puede jugar mejor, puede jugar mejor. Que el Barça debería de ganar más partidos, por supuesto, solo faltaría más. Pero teniendo en cuenta que el Barça seguía siendo un equipo reconocible en cuanto a estilo de juego, un equipo que busca tener la pelota, que ese es el principal objetivo del Barça siempre, como estilo de juego, me refiero, el principal objetivo en realidad es ganar. Pero claro, el Barça como filosofía tiene que, si tú quieres ganar el partido, el primer paso para ganar el partido, lo primero que quieren hacer es dominar el partido. ¿Y cómo se domina el partido? Con la pelota. Esta es la filosofía del Barça. Esta es la filosofía del Barça y la filosofía también del Manchester City a día de hoy, por ejemplo, ¿no? Que está Guardiola entrenador. Esta filosofía dice que el primer paso para ganar un partido, el primer paso para ganar un partido de fútbol es dominar el partido de fútbol. ¿Cómo se domina? A través de la posesión de la pelota, a través de tener mucho tiempo la pelota. Este es el primer paso para dominar el partido y por ende ganar el partido de fútbol. Ahora, es el primero, pero luego hay otros cuantos más, ¿no? Pues luego está el cómo ataque al equipo, ¿no? Los movimientos que hagan los delanteros, tal, las jugadas planificadas que tengan, en fin. Luego viene ya las demás cosas también, ¿no? Pero lo que quiero decir es que algo de lo que no se le puede echar en cara a Xavi tampoco es que tú no puedes decir que el Barça no juega nada, porque eso es una de las cosas que se ha repetido un montón de veces, pero cuando digo un montón, es un montón de veces que siempre dice la gente que el Barça no juega nada y vamos, para mí no puede estar más equivocados. Es que no lo pueden estar más equivocados, porque, voy a insistir, o sea, al final
la esencia de lo que busca Xavi o de lo que busca, por ejemplo, un Guardiola o un entrenador de este tipo, la esencia es intentar tener siempre la pelota. Da igual contra el equipo contra el que juegues. Da igual, llámese Real Madrid, llámese Atlético de Madrid, llámese Bayern de Múnich, llámese el que tú quieras, da igual. El principal objetivo del Barça primero, o sea, el principal objetivo de Xavi como entrenador ha sido siempre intentar tener la pelota. Y esto Xavi lo ha conseguido. Oye, que luego se habrá ganado más o menos partidos es otra historia. Y como yo he dicho antes, por supuesto que el Barça tenía que ganar más partidos. Que al final este es verdaderamente el objetivo del Barça, como equipo grande que es, ¿no? Ganar partidos. Pero teniendo en cuenta que Xavi y este tipo de entrenadores como Xavi, aparte de tener el objetivo de ganar, este tipo de entrenadores lo que buscan también es tener un estilo de juego propio, porque ellos entienden que a través de este estilo de juego es más fácil alcanzar la victoria. Por eso apuestan por un estilo de juego, porque se entiende que si tú apuestas por un estilo de juego, de esta manera es más fácil alcanzar la victoria. Y Xavi es de los entrenadores que piensa esto. Pues claro, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que Xavi es un tío que lo que busca es tener la pelota, pues yo creo que se puede decir tranquilamente que el Barça en este sentido ha sido reconocible mientras Xavi ha estado de entrenador. Pero vamos, se puede decir esto tranquilísimamente. Es más, hasta se ha llegado a criticar que mucha posesión, pero luego poco daño. O sea que otra cosa no, pero desde luego posesión ha tenido. Y eso es parte del estilo de lo que parte del estilo Barça que ha intentado imponer Xavi en el equipo. Entonces, no se puede decir que el Barça haya sido un equipo que no haya jugado nada, todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo es bueno. Todo es bueno. Lo que estoy diciendo básicamente, ¿no? Entre que la plantilla, para mí, al contrario de lo que se dice, para mí no es mejor que la del año pasado. Es más, yo creo que se podría decir hasta peor. Porque, por ejemplo, estoy pensando también, el fichaje de Gundogan, en teoría tenía que ser un fichaje que venía a mejorar el centro del campo, pero claro. Y para mí, en cierta manera, lo mejora, ojo. Para mí, en cierta manera, lo mejora, por supuesto. A pesar de que Gundogan este año no está en forma, ¿eh? Este año Gundogan no está en forma, esto hay que decirlo. Ha dado un bajón de nivel Gundogan, pero a pesar de eso, yo sí considero que Gundogan mejora el centro del campo del Barça. Pero el problema es que no lo mejora de la manera que el equipo necesita. ¿Por qué lo digo? Porque lo que necesitaba el Barça, una vez más, era un pivote. Era un pivote que sepa defender y que sepa sacar la pelota jugada al mismo tiempo. Y Gundogan no es un pivote. Entonces Gundogan, por cierto, está jugando en la base del centro del campo. Está jugando al lado de Frenkie de Jong. Y Gundogan no es un jugador para jugar en esa zona. A lo mejor antes puede jugar en esa zona, pero a día de hoy no lo es. Gundogan es un jugador para jugar cerca del área. Que cuando ha jugado cerca del área lo ha hecho bien. Sin ser tampoco una locura, pero lo ha hecho bien. Pero Gundogan esta temporada no está jugando cerca del área. ¿Por qué? Porque no hay un pivote en el Barça. Y por ende Xavi lo coloca a la misma altura que Frenkie de Jong. ¿Para qué? Para ayudar en las tareas defensivas del Barça. Porque si tú pones a Frenkie de Jong solo a jugar en el pivote, al final se notaría todavía más la falta de pivote en el Barça. Entonces, para evitar este agujero, para evitar esta carencia defensiva que tiene el Barça, lo que hace Xavi es pues colocar a Gundogan a la misma altura que Frenkie de Jong para ayudarle en las tareas defensivas. Pero claro, Gundogan no es un pivote. No lo es. Y además, vuelvo a insistir, ha dado un bajón de nivel. Entonces, Gundogan es un parche. Pero un parche insuficiente además. Insuficiente. Entonces, el Barça, voy a insistir, la gente dice que tiene mejor plantilla, pues yo estoy en desacuerdo.
como mucho más talento puro. En eso puede ser, porque Joao Félix, como he dicho antes, a pesar de que es un jugador irregular, sí que es verdad que para mí es un jugador más diseñado para el Barça que Dembélé, por ejemplo. Esto es verdad. Pero ha sido más irregular. Gundogan, por ejemplo, es un jugador también que por estilo de juego encaja en el Barça. Pero claro, a Gundogan a día de hoy se necesita más en la zona del pivote que en la zona del área. Entonces a Gundogan no lo puedes sacar realmente el rendimiento que le puedes sacar. Entonces, claro, al final desde un punto de vista competitivo, podemos decir, ¿vale? Quizás desde el punto de vista de talento, verdaderamente el Barça tiene más talento, ¿no? Que la temporada pasada. Pero desde el punto de vista competitivo, al Barça le falta más jugadores que el año pasado. Porque el año pasado, voy a insistir, tenías un pivote, tenías a Gavi, que te daba tanto en ataque como en defensa, tenías a Dembélé, que era un jugador más regular, bueno, y me estoy olvidando, y tenías a Kessie de reserva, que Kessie, pues otro jugador que quizás no era estilo Barça, pero que para la defensa se notaba. Se notaba. No era un pivote tampoco, pero hombre, ya te digo yo que lo haría mejor que Gundogan a día de hoy. Madre mía, sí, sí lo haría mejor. Lo haría 3 veces, lo haría 300 veces mejor que Gundogan para jugar de pivote o semi de pivote al lado de Jong. Lo haría 300 veces mejor. Vamos, es que es lógico, no hace falta ser aquí Aristóteles para decir esto. Entonces, claro, eh, en fin, es que lo que estoy diciendo. Entre la falta de plantilla. Bueno, falta de plantilla no. Entre la falta de determinadas piezas, mejor dicho. Y además, que, voy a insistir, que el Barça, a pesar de todas las situaciones que ha vivido desde que ha llegado Xavi, el Barça siempre ha sido un equipo reconocible. Siempre ha sido un equipo reconocible en todos los partidos que ha jugado, independientemente luego de que si ganaba o perdía, independientemente de que si hacía un fútbol más brillante o menos brillante, da igual. Pero el Barça siempre era un equipo reconocible, un equipo que jugaba al ataque, a presionar alto, a, a tener la pelota. El Barça siempre lo ha hecho. Entonces, yo quiero que, ¿qué queréis que os diga? Para mí Xavi no tiene ninguna culpa, ninguna. Y sin embargo se va. Y ahora entramos a lo que a mí me preocupa y la razón por la que estoy haciendo este vídeo. ¿Qué va a hacer el Barça ahora cuando se vaya Xavi? Este es el punto. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Pregunto. Porque ya os digo yo que no es tan fácil fichar a un buen entrenador para el Barça. Y sobre todo para el Barça. Por dos motivos. No, por tres. Primero, porque no hay dinero. Que a la gente se le olvida que Xavi venía aquí cobrando pues poco dinero en comparación a lo que se cobra en otros clubes. Primero, que se cobra poco dinero. Además, voy a insistir, es un entrenador estilo Barça. Y el Barça a día de hoy está condenado a jugar de esta manera. Nos guste o no nos guste. El Barça a día de hoy está condenado a jugar de esta manera por los jugadores que tiene la plantilla. Sí o sí. Jugadores como Pedri, jugadores como De Jong, jugadores como Lamine Yamal. Jugadores, bueno, Joao Félix, que ya veremos si se queda en el Barça o no. Jugadores como Cancelo. Se me olvidaba. Mira, Cancelo es el único fichaje que realmente sí que yo merece la pena. Cancelo es el único que ha dado de verdad un salto de calidad a la plantilla. Ese sí que ha dado un salto de calidad. Pero lo que iba, jugadores como Lamine Yamal, Pedri, De Jong, Cancelo. Jugadores como Gavi, que la gente dice que Gavi pelea mucho y tal, y es verdad, pero al final a Gavi lo que más le interesa es jugar en corto.
no es un jugador para jugar a distancias largas, ni mucho menos. Es un jugador para jugar en corto. Y por ende, si tú quieres jugar en corto, tú lo que necesitas es un entrenador que apueste por este estilo de juego, de posesión de la pelota. Entonces, va a existir Pedri, De Jong, Cancelo, Lamine Yamal, Gavi. En fin, la plantilla está muy diseñada para jugar de esta manera. Y los jugadores que yo he dicho son jugadores clave. Y el que no es clave ahora lo será en un futuro, como Lamine Yamal, por ejemplo, que lo será en un futuro. Este tipo de jugadores donde mejor encajan es en el estilo Barça, estilo crufista, estilo guardiolista. Es este tipo de fútbol en que él encaja. Entonces, claro, echar a Xavi es un problema por eso, porque entonces ¿a quién traes? Porque no hay tantos entrenadores que tengan esta forma de jugar. Sí los hay, o sea, a verlos hay entrenadores, pero no muchos, que este es el problema. Este estilo de juego, digamos que es un estilo de juego que en realidad no lo practican muchos entrenadores. Lo practica Guardiola, Arteta, Xavi, Luis Enrique, Mitchell, se puede decir, y poco más, y a lo mejor de Cherby y Ten Hag. Bueno, sí, hay 6 7 entrenadores, pero claro, 6 7 ¿de cuántos? Y Quique Setién, se puede decir también. Pero vamos, que sí, que entrenadores hay, pero tampoco hay tantos en realidad. No hay tantos. Yo comentaré luego en otro vídeo, pero eh, en realidad este estilo crucifista es un estilo de juego bastante exclusivo, bastante exclusivo. A la gente le parece más cómodo y yo veo que incluso a la gente le gusta más optar por un estilo de juego más vertical, más de balón largo, más de juego directo, tal, un juego más rápido, en fin, o sea, en realidad el fútbol mayoritario es ese. Porque la Premier en general es así, la Bundesliga también es así. Y luego los entrenadores que en teoría son más defensivos, como el Cholo, luego a la hora de atacar, pues ¿qué son? Pues, entrenadores que les gusta un ataque rápido, para contragolpear rápido. Lo que quiero decir, que entrenadores de este estilo cruifista, de posesión de la pelota y tal, no hay tantos, ¿eh? He dicho 7, que no son pocos, pero tampoco son muchos, ¿eh? No son muchos. Entonces, vamos a tener en cuenta la pasta que tiene el Barça para fichar un entrenador. Que no creo yo que el Barça tenga mucha pasta para fichar un entrenador. Y hemos tenido suerte que Xavi haya venido aquí a cobrar poco en comparación a lo que se cobra en otros clubes. Xavi cobraba más en Qatar que en el Barça. Repito, además, el estilo de juego. No otros entrenadores practican un estilo de juego Barça. Y luego, tercer punto, y el más importante en realidad, el nombre del entrenador. El nombre del entrenador. Este es el más importante. Para un equipo como el Barça, este es el más importante de todos. El más importante. Porque, mira, por ejemplo, caso Quique Setién. Sí, crucifista y todo lo que tú quieras. ¿A quién respeto a Quique Setién? ¿A quién respeto? A nadie. Nadie respetó a Quique Setién. Y el primero que le faltó respeto era Messi. Quique Setién no es un entrenador para el Barça, por lo menos hasta que no sea un entrenador reconocido a nivel mundial, que todavía no lo es. Guardiola sí lo es, Arteta sí lo es, Mitchell, ya veremos. Se está haciendo un nombre, por supuesto, pero ya veremos si es un entrenador de equipo grande. Ya lo veremos. Para mí, yo si fuese Mitchell, yo iría antes a un equipo de la Premier antes que irme a un equipo como el Barça. Sinceramente, para mí sería salto adecuado. Ten Hag, bueno, sí, entrenador de equipo grande. De Cherby es un entrenador que entrena al Shakhtar, si mal no recuerdo. El Shakhtar no es un equipo grande. A lo que voy, que tú juntas los 3 factores que he nombrado. Tema pasta, que ya veremos cuánta pasta tiene el Barça para fichar un entrenador. Tema estilo de juego.
que no hay tantos entrenadores con estilo de juego cruyffista. Y luego tema de que fiche un entrenador que luego se haga de respetar en el vestuario por su nombre, que tampoco hay tantos. Tampoco hay tantos. Pues está Guardiola, Arteta y poco más. Al final, ¿cuál es la opción? Al final, ¿a quién fichas? ¿A quién fichas? Se te va Xavi, ¿a quién fichas? Yo, sinceramente, o sea, teniendo en cuenta todo lo que he dicho, yo creo que al final el único que puede venir y que lo haría igual que Xavi o mejor sería Guardiola. Ah, y Luis Enrique, se me olvidaba. Luis Enrique, otro. Otro que puede valer para el Barça, pero ya está, termino de contar. Y voy a insistir. Tema pasta. Tema pasta. Por ejemplo, Arteta, dudo yo que venga aquí al Barça por amor al arte. Es que voy a insistir. Lo que ha hecho Xavi aquí con el Barça ha sido, vamos, una cosa casi de amor, por amor al arte. Y ahora que se vaya gratis, o sea, que se vaya gratis, que se vaya cediendo dinero, tampoco es normal, ¿eh? Y le va a venir bien al Barça, precisamente que Xavi ceda dinero para poder fichar entrenador, pero hay que tener esto en cuenta. Normalmente tú si quieres un entrenador de renombre, esto es a lo que voy, si tú ya quieres un entrenador de renombre, normalmente tienes que ya pagar dinero. Tampoco tienes que pagar como si fuese el fichaje de Mbappé, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Ni un fichaje top. Pero hombre, a un entrenador bueno hay que gastarse dinero. Hay que gastarse un poco de dinero. Y claro, el Barça yo no sé si va a tener este dinero para gastarse en un entrenador realmente bueno. Y ya no solo es que el Barça a lo mejor no tenga el dinero para gastarse en un entrenador bueno. Ya veremos además qué tipo de entrenador ficha. Si es que ficha un entrenador cruyffista. Porque a lo mejor, oye, es que al final terminan recurriendo al primer entrenador que ellos vean así más o menos asequible, independientemente de su estilo de juego, porque al final esto es lo que hay. Porque este es el dinero que hay. Con Xavi teníamos la suerte. Con Xavi teníamos mucha suerte, porque mira, podremos decir que Xavi es peor que Arteta, Xavi es peor que Guardiola, Xavi es peor que Luis Enrique. Vale, a lo mejor en comparación a estos entrenadores de renombre, puede ser peor que todos ellos. Si es que me da igual. Es que me da igual. Pero hombre, había dos cosas que estamos seguros que con Xavi esto no iba a faltar. Por un lado, tema estilo de juego. Tema estilo de juego. Que al final la plantilla del Barça está diseñada para esto. Está diseñado para esto, para el estilo de juego del Barça, cruyffista. Entonces, con Xavi por un lado teníamos esto. Por otro lado, teníamos tema de renombre, que al final, quieras o no, Xavi es una figura a que los jugadores siempre van a respetar por quién ha sido, esto siempre. Es leyenda absoluta del fútbol, y esto siempre los jugadores siempre lo van a respetar. Y tercero, que es un entrenador que estaba dispuesto a cobrar poco. Entonces, claro, ahora, ¿a qué entrenador van a traer? Y con el dinero que hay. ¿A qué entrenador van a traer? Ojalá que fichen a Guardiola. Es que ojalá. O a Arteta. Ojalá. O Luis Enrique. Ojalá. Pues ya veremos a quién traen. Y por cierto, se me olvidó otro factor. Y ya veremos si luego además, independientemente del dinero, ¿vale? Vamos a suponer que el Barça tiene mucho dinero. Ya veremos si aún así van a querer venir teniendo en cuenta la presión que tiene actualmente el Barça. Porque ahora mismo el Barça no está en una situación buena. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a este Barça hay que levantarlo. ¿Y cuál es el problema? Que la afición se está demostrando que no está siendo una afición paciente. No es una afición que realmente apoya al entrenador. No es una afición que entienda que el Barça ahora mismo está en construcción. No, no. El problema de este Barça ahora mismo es que por un lado el equipo sigue estando en construcción, que ojo, estar en construcción tampoco significa que el Barça esté en la mierda, pero significa que tampoco está en el top 3 de mejores equipos de Europa, porque todavía no lo está. No lo está. Entonces, el problema que tiene el Barça es que por un lado el equipo está en construcción,
Pero luego, por otro lado, la afición no está teniendo paciencia. La afición no está teniendo la paciencia que deberían de tener teniendo en cuenta la situación del equipo. La afición trata al Barça como si esto todavía fuese el Barça de Guardiola. Y esto es un problema. Y esto ya veremos si esto no echa para atrás a algún entrenador. Porque ahora mismo irse al Barça es meterse en un fango, por lo que he explicado, porque es un equipo en construcción. Además que tampoco hay mucho dinero para poder fichar lo que uno quiere. Y además la afición sigue viendo al Barça como el Barça de Guardiola. Y el Barça es un equipo en construcción. Por ende está todavía lejos del Barça de Guardiola. Entonces, ¿quién es el guapo que viene aquí a entrenar al Barça? ¿Quién es el guapo? Vamos, vamos, ya te digo yo que más entrenador dirá que no al Barça simplemente por esto que estoy diciendo. Al margen luego del dinero. Es que al margen es que ya da igual el dinero incluso. Es más, es que quizás esto lo empeora todo. A lo mejor la única manera de convencer a un entrenador bueno como Arteta, por ejemplo, la única manera de convencer de que venga aquí al Barça es a lo mejor poniéndole un pastizal sobre la mesa, porque así lo compensa, ¿no? Porque mira, a lo mejor en el Barça va a estar puteado, va a estar ahí la afición que va a estar ahí todo el día criticándole y luego encima el equipo pues habrá días que jugará mejor y otros días que jugará peor. Pero bueno, pero por lo menos a lo mejor le compensa la pasta. Pero claro, pues este es el punto. Que el Barça no tiene tampoco la suficiente pasta para compensar el mal rato que va a pasar aquí el entrenador cuando lleguen los momentos malos. Porque llegará los momentos malos. Es así. En algún momento llegará. Y más teniendo en cuenta que este equipo está en construcción. Es que es así. Porque si el equipo estuviese ya completamente hecho, con un Pedri 25, la niña más de 20, Gavi 25 y todos ahí, una edad estupenda, pues ya te digo yo que ya el Barça dejaría de estar en construcción. Pero sigue estando en construcción. Por edad lo sigue estando. Es un equipo, que haré luego otro vídeo, es un equipo muy joven, demasiado joven. Entonces, a día de hoy el Barça sigue siendo, queramos o no queramos, un equipo en construcción. Entonces, el entrenador que venga aquí pues, se va a comer palos. Seguro. Seguro. Se va a comer palos, seguro. Entonces, ¿quién es el guapo que va a venir aquí? Vamos, la única manera de convencerlo, vuelvo a insistir, es si pones un pastizal sobre la mesa para convencerlo. Pero claro, el Barça no tiene este pastizal. Entonces, voy a insistir, el Barça está en una situación muy complicada ahora mismo con la marcha de Xavi, muy complicada. No es tan fácil ahora mismo fichar al entrenador adecuado para el Barça. No, no lo es. No lo es. No es nada fácil fichar ahora a un entrenador. Ya no solo digo que mejore a Xavi, sino que incluso que iguale a Xavi. No va a ser tan fácil encontrar un entrenador que iguale a Xavi en el trabajo que ha hecho con el Barça. No lo va a ser. No lo va a ser. Y ya veremos a quién fichan, pero no lo va a ser. Yo creo que al final, esto es una opinión personal, yo creo que al final el Barça fichará a Rafa Márquez. Porque es un entrenador estilo Barça y seguramente saldrá muy económico. No va a ser un entrenador que vaya a pedir mucho dinero porque está en el Barça B ahora mismo. Rafa Márquez, para el que no lo sepa, es el entrenador de la cantera del Barça, ¿vale? Es el entrenador del Barça B, del Barça B. Entonces, pues bueno, yo creo que al final harán eso. Pero bueno, a mí sinceramente, entre Rafa Márquez y Xavi, yo prefiero a Xavi. Ya veremos, ojalá que Rafa Márquez incluso sea mejor que Xavi. A lo mejor es mejor entrenador Rafa Márquez, ya lo veremos. Pero no sé, no me da a mí tampoco la sensación de que sea mejor entrenador que Xavi. Pero ojalá, ojalá. Pero lo que quiero decir es que yo creo que al final, sea mejor o peor, yo creo que está claro que va a ser, bueno, está claro, no está claro, pero yo creo personalmente que va a ser Rafa Márquez, el entrenador al que fichará el Barça. Será Rafa Márquez, yo creo. Así que nada, para mí el Barça ahora mismo está en un problema muy gordo, muy, muy, muy gordo. Y ya veremos cómo sale esto.
Porque esto ya no es cuestión ahora de cómo termina esta temporada o cómo va a terminar el Barça de aquí a 2. Es incluso cómo va a terminar el Barça de aquí a 5 años, que es lo que a mí más ilusión me daba el Barça de aquí a 5 años. Y ya veremos cómo estará el Barça de aquí a 5 años. Ya veremos. Porque tener un buen entrenador es importante. Porque ya no solo es tener un buen entrenador para que se gane esta temporada y la siguiente. Un buen entrenador es importante para que el equipo siga funcionando de aquí a 5 años o de aquí a 7 años. Un buen entrenador también es importante para eso. Y el Barça ahora mismo, con la marcha de Xavi, corre peligro hasta en eso. Corre peligro hasta en eso. Ya no solo es que esta temporada vaya a ganar o no vaya a ganar. Ya no solo es que la siguiente temporada vaya a ganar o no vaya a ganar. Ya, es más allá. Es que ya veremos si el Barça finalmente va a conseguir que ya veremos si consigue que el Barça termina de aprovechar esta generación de jóvenes promesas, que es a lo que voy. Porque ahora mismo el Barça tiene una generación de jóvenes promesas, con Pedri, Pau Cubarsí, el Gavi, el Héctor Ford, el Valde, Lamine Yamal, Marju, Vitor Roque. Ahora mismo el Barça tiene una generación bastante buena de jóvenes promesas. Pero claro, estas jóvenes promesas hay que hacerles llegar a ser una realidad. Y ahora con la marcha de Xavi ya veremos si esto se consigue hacer. Ya veremos. Ojalá que sí. Y sinceramente yo creo que se llegará a ese punto, pero desde luego que la marcha de Xavi no ayuda en nada. No ayuda en nada, porque Xavi era un entrenador que apostaba por los jóvenes. Era un entrenador que apostaba por los jóvenes, que hacía mejorar a los jóvenes. Y ahora el entrenador que venga ya veremos lo que va a hacer con los jóvenes, porque no todos los entrenadores apuestan por los jóvenes. No todos. Entonces, para mí el Barça ya no solo corre peligro para esta temporada y la siguiente, es que corre peligro hasta para el futuro. Corre peligro hasta para el futuro, de aquí a 5, 6, 7 años. Y en general, yo diría que la supervivencia del Barça depende en parte en el presente, pero sobre todo depende en cómo llegue la supervivencia del Barça. Yo creo que sobre todo radica en cómo el Barça finalmente llegue de aquí a 5, 6, 7 años. Ahí va a estar la clave. Si el Barça finalmente consigue que esta generación de jóvenes futbolistas lleguen a ser una realidad, entonces el Barça, digamos que seguirá vivo y conseguirá que el Barça siga siendo un club y no una sociedad anónima deportiva. Y conseguirá que el Barça siga siendo un club importante en el mundo. Porque ahora mismo el Barça está... Ahora mismo el prestigio que tiene el Barça es sobre todo por lo que ha conseguido en el pasado. En la etapa de Xavi Iniesta Messi, en la etapa de Messi, Luis Suárez, Neymar, el prestigio que tiene el Barça a día de hoy es por eso, de esos años. No de estos años, sino de esos años. Entonces, ahora el Barça lo que tiene que hacer es, sí o sí, otra vez levantar el equipo y que vuelva a ser un equipo realmente ganador y competitivo que gane Champions y tripletes y toda la historia. Porque si el Barça no vuelve a llegar a ese punto, esto significa que el Barça va a perder prestigio. Entonces, por esto digo, el futuro del Barça corre peligro, porque si esta generación de jóvenes futbolistas no terminan de ser una realidad, al final el Barça perderá prestigio, porque ahora mismo todos los huevos a la cesta están metidos con estos chavales. Están metidos. Porque además no hay dinero para fichar o existir, no hay dinero. Entonces, la supervivencia del Barça, el prestigio del Barça, la recuperación económica del Barça, todo lo que implica alrededor del Barça, depende de cómo salga esta generación de jóvenes futbolistas.
Si Pedri finalmente termina ser un super top de verdad, si Gavi termina siendo un super top, si Pau Cubarsí termina siendo la leche, si Lamine Yamal termina siendo la leche, aquí está el futuro del Barça y aquí está, o sea, si esto sale mal, si al final esta generación de jóvenes futbolistas no terminan de ser lo que tienen que ser, si al final esto termina siendo un fracaso, ya no solo es que de aquí a 5, 6, 7 años el Barça seguirá siendo un equipo entonces regulero. Es que además esto significa entonces que el Barça ya termina de perder el prestigio que, que todavía le queda. A día de hoy me refiero. Al Barça aún le queda prestigio a día de hoy. Pero si esta generación, si el Barça no consigue que estos futbolistas jóvenes terminen de ser una realidad, entonces ya el Barça termina de perder todo el prestigio, todo el prestigio. Porque al final, oye, el prestigio está bien. Vamos a ver el caso del Milan. Es que el ejemplo perfecto es el Milan. El Milan tuvo una época que buenísima, en los 80 buenísima, luego en los 90 ganó una Champions. Luego la etapa de Kaká, Shevchenko, Crespo, todo buenísimo, tal, vale, todo maravilloso. Ahora el Milan no es ni la mitad de lo que era antes. No es ni la mitad. Y ahora mismo al Milan no van los jugadores. Y ahora mismo, que es a lo que voy, los jugadores, su plan principal no es irse al Milan. Su plan principal a día de hoy es o Real Madrid, o Manchester City, o Barça, porque el Barça todavía tiene prestigio, aún le queda prestigio, pero claro, el prestigio no dura para siempre, que es a lo que voy. No dura para siempre. Vamos, tenemos el caso del Milan. El Milan no es ni la mitad de lo que soy y por ende, o sea, el Milan no es ni la mitad de lo que era antes y por ende ningún jugador quiere irse al Milan sí o sí. Hombre, el Milan es un buen equipo y los jugadores van al Milan porque, bueno, te dan una buena pasta y es un buen equipo, pero no es la prioridad número uno. La prioridad número uno es Real Madrid, es Manchester City, es Bayern de Múnich, es Barça a día de hoy todavía. Esas son las prioridades número uno. Y el Barça tiene que espabilar. El Barça tiene que levantar cabeza sí o sí si quiere mantener este prestigio. Y para mantener la cabeza y para para mantener este prestigio, tienen que levantar la cabeza. Y para levantar cabeza, el único camino que tiene el Barça, el único, es que Lamine Yamal, que Pedri, que Gavi, todos estos jugadores jóvenes, terminen siendo una realidad. Y ese es el único camino que hay. Y es el único camino que hay porque el Barça no tiene dinero. Porque claro, si esto fuese el PSG, pues claro, fichas aquí a Haaland, fichas a Mbappé, fichas a Kevin De Bruyne, fichas a Bernardo Silva, fichas a el otro, claro. Claro, así sí, así, claro que puedes montar un equipazo y así, claro que todo el mundo quiere venir a base de pasta. Pero el Barça no tiene esta cantidad de pasta. El Barça está en crisis. Entonces, es que este cajón, si está en crisis, lo único que le queda es apostar por jugadores jóvenes y que esto salga bien. Y no hay otro camino. Y si esto no sale bien, al final el Barça ya terminará de perder todo el prestigio que una vez consiguió. Porque el prestigio no dura para siempre. Y vuelvo a insistir, está el caso del Milan. Que el Milan en su momento, a lo mejor, era uno de los principales equipos y todo el mundo quería irse al Milan, pero a día de hoy nadie se quiere ir al Milan, pudiendo irse a un Real Madrid o pudiendo irse a un Manchester City. Entonces, ya es lo que estoy diciendo. El Barça está en una situación, está en un punto crítico, súper crítico. Es ahora mismo fundamental fichar al entrenador adecuado.
Un entrenador que ya no solo te gane la próxima temporada, que eso para mí es lo de menos en realidad. Lo más importante es fichar a un entrenador que siga apostando por los jóvenes y que sea capaz de transformar a los jugadores jóvenes a estos jugadores, que sea capaz de transformarlos en unos jugadores que sean ya una realidad, que sean realmente jugadores top mundial. El Barça tiene que fichar a un entrenador así. Tiene que fichar a un entrenador así, que sea capaz de convertir a estos jugadores jóvenes que tiene el Barça, que sea capaz de convertirlos en unos jugadores top mundial, que estén ahí disputando incluso por el Balón de Oro. Así de claro lo digo. Porque Lamine Yamal tiene condiciones para serlo. Porque Pedri también. Y así. El Barça tiene que fichar a un entrenador de estas características. Y que, por supuesto, que además saque rendimiento a la plantilla que hay a día de hoy en el Barça, por supuesto. Eso por descontado. Pero además de eso, hay que sacar rendimiento a los jugadores jóvenes que hay en la plantilla. Hay que hacerlos mejorar y que realmente se conviertan en el futuro del Barça. Porque es lo único que le queda al Barça, los jóvenes. Ahora mismo los jugadores tipo Lewandowski, Gundogan y tal son un parche. Porque son jugadores mayores y de aquí a 3 años se irán. Entonces los jugadores que darán la cara por muchos años serán los jugadores jóvenes. Y serán estos jugadores los que marcarán si el Barça será un equipo ganador o un equipo del montón. Serán estos jugadores jóvenes los que al final harán que el Barça sea un equipo grande o un equipo pequeño. Y entonces es fundamental guiar bien a estos jugadores. Es fundamental guiar bien a estos jugadores. Y para eso hay que fichar el entrenador adecuado. Y es una putada que Xavi se haya ido, porque Xavi era el entrenador adecuado para esto. Xavi era el entrenador adecuado para esto. Para guiar a estos jóvenes. Para hacer que estos jóvenes sean jugadores top mundial y que el Barça sea realmente un equipo también top. Y que vuelva a recuperar el prestigio. Que aún le queda, pero el prestigio no dura para siempre. No dura para siempre. Voy a insistir, caso Milan. Prestigio lo tuvo en su momento. Ahora ya no lo tiene. Ahora ya, qué prestigio ni qué prestigio. Ahora es, bueno, pues un buen equipo, pero sin más. Ahora mismo los mejores equipos son Real Madrid, Manchester City, Bayern. Estos son los equipos que realmente más prestigio tienen. ¿Por qué? Porque han seguido ganando. Porque son equipos que llevan muchos años ganando. Y que siguen ganando. Son equipos que no llevan 20 años sin hacer nada. O 10 sin hacer nada. No, son equipos que están ahí todos los años, venga, y ganando ligas, y ganando Champions, y semifinales de Champions, y así. Pum, pum, pum. El Barça tiene que volver a eso. Si el Barça no termina de volver a eso, el Barça terminará de perder el prestigio que le queda. Y el único camino que tiene son los jugadores jóvenes, teniendo en cuenta la situación económica, que están en crisis, y no pueden fichar entonces a un Haaland o un Bernardo Silva. No pueden fichar lo que venga y ganar, no lo pueden hacer, no tienen pasta, no hay dinero. Entonces, lo único que queda es jugadores jóvenes. Entonces, nada, situación crítica la del Barça ahora mismo, con la marcha de Xavi. Situación muy crítica. Lo que vaya a pasar este verano será un antes y un después en el futuro del Barça. Un antes y un después. Entonces, en fin, lo voy a dejar por aquí. Un vídeo también que es largo de narices, pero bueno, consideraba necesario hacer este vídeo porque me parece, en fin, o sea, esto es un punto de inflexión, sin ningún tipo de dudas. Es un punto de inflexión, que ya veremos cómo sale esto. Yo creo que puede salir bien, pero también puede salir perfectamente mal. Puede salir también esto perfectamente mal. Y ya veremos cómo termina esto. Ahora mismo el Barça está en una situación clave. Clave, clave.
Y según cómo salga esto, el Barça terminará siendo un equipo top o terminará siendo un equipo del montón. Y así está la cosa. Si sale bien, ya os digo yo que esto dará para entonces 10 años de disfrute. 10. Si la cosa sale bien. Pero como salga mal, justo lo contrario. Justo lo contrario. Se irá toda la mierda. Porque el Barça. Porque la recuperación económica del Barça también pasa por el éxito deportivo que tenga el Barça en los próximos años. Por ahí pasa también la recuperación económica del Barça. Y si el Barça en el futuro no termina de tener un equipo ganador, esto significa entonces que el Barça económicamente no se va a terminar de recuperar. Y entonces ya de ese pozo no lo saca nadie, hasta que entonces venga un jeque y compre el Barça. Y entonces ya la situación cambiará. Pero vamos, yo creo que la intención es que no se venda el Barça. Eso yo creo que es la intención. Entonces, como la intención no es esa, vamos, es la única y última oportunidad que tiene el Barça para levantar cabeza. Es la última bala que tiene el Barça, la última. Y es una gran bala, ¿eh? Es una gran bala, porque si sale bien va a salir de puta madre. Pero de puta madre. Y eso lo tengo claro. Pero es la única y última bala que va a tener el Barça. Si no, no va a tener otro remedio que vender el club y convertirse en sociedad anónima. Y ya está. Esto es así. Esto o va a terminar muy bien o muy mal. Y gran parte de esto se verá, o sea, gran parte de esto se verá influido en función de este verano, de a quién se fiche, de entrenador. En función a quién fiche, esto saldrá o muy bien o saldrá jodidamente mal. Y por supuesto es que además tienen que fichar un pivote, que esta es otra. Y hasta que no se ficha un pivote, el Barça va apañado también. Muy apañado va. Pero bueno. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Darle like, suscribíos y visca Barça.